Muy buenas tardes. Los invito a meditar en estos dos milagros realizados por nuestro Señor. Dice así la historia. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. Y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. Este es uno de los miles de milagros que Jesús realizó en los 3 años de ministerio. Tanto Lucas como Mateo como Marcos registraron este suceso porque tiene muchas enseñanzas para los creyentes de todos los tiempos. Esta mujer, cuyo nombre ni siquiera se conoce, tenía un drama doble, una enfermedad incurable y había gastado todos sus bienes en médicos y remedios. Ella había escuchado de Jesús y los milagros realizados por él y tuvo el valor de buscarlo y la confianza de que con solo tocar su manto sería sanada. El milagro ocurrió no porque el manto tuviese algún poder, sino que el Señor, pese a ser hombre, su deidad le permitió saber que esa señora estaba ahí entre la multitud y necesitaba que la auxilie. Muchas personas creen que existen elementos que son talismanes, es decir, que por tocarlos o poseerlos recibirán salud, dinero u otros beneficios. Otros creen en los amuletos, es decir, elementos que llevan colgados del cuello o de las muñecas o en un bolsillo, convencidos que mágicamente les traerán suerte y evitarán males y sufrimientos. Lamentablemente, muchas veces también hay creyentes que creen que existen esos poderes. Estemos siempre convencidos que Dios dispone todas las cosas y decide cuántos bienes y cuánta salud disfrutaremos en nuestras vidas, respondiendo nuestras oraciones según su amor y su sabiduría. Imaginemos la escena. Jesús caminando lenta y dificultosamente en el medio de cientos de personas que ansiaban escucharlo o pedirle ayuda. Se detiene y pregunta quién lo tocó, provocando la respuesta lógica de los discípulos. No había sido tocado solo por una persona. Con toda intención, el Señor aclara el alcance de esta historia, que sigue así. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y postrándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué momento terrible, tener que confesar públicamente su enfermedad y su atrevimiento de tocar el manto sin permiso. ¿Por qué el Señor la expuso delante de la multitud? Para realzar la fe de esta mujer y mostrar una vez más que lo más importante es la salud espiritual, porque Jesús exclamó, tu fe te salvó, no dijo, tu fe te salvó. Si revisamos la mayoría de los milagros de sanidad, Jesús siempre en primer lugar le perdonaba los pecados al enfermo y después también lo curaba de su dolencia física. Durante su ministerio, el Señor instruyó a sus discípulos que más importante que los bienes materiales y la salud es la riqueza y la salud espiritual que por medio de la fe asegura la vida eterna. En aquellos días las mujeres casi no tenían derechos y muchísimas restricciones fuera de sus hogares. Jesús se ocupó constantemente de mostrar que para el Padre Celestial, hombres y mujeres, niños y adultos, judíos y todas las demás razas son iguales. Por eso se relata que el Señor tenía 2 mujeres que eran sus amigas, que lo alojaban en su casa, Marta y María. Jesús defendió a la mujer descubierta en adulterio
que muchos hombres pretendían apedrearla. Habló con una mujer extranjera, lo que estaba vedado para los judíos, para pedirle agua. Se compadeció de una viuda y resucitó a su único hijo. La lista es larga de todas las mujeres que atendió y ayudó, sin importarle al Señor las costumbres machistas de esa época. Luego, Jesús fue con Pedro, Juan y Jacobo a la casa de Jairo, un hombre socialmente importante que se había acercado para pedirle por la salud de su hija de 12 años. Mientras iban, llegaban familiares con la noticia de que la niña había fallecido y ya no hacía falta que molesten a Jesús. Pero él le dice a Jairo que mantenga su fe y no tema y sigue en el camino. Al llegar al hogar, muchas personas se habían reunido y Jesús les pide que no lloren porque la niña duerme. Esto provocó que se burlaran del Señor, asegurándole que realmente estaba muerto. Pidió que todos salgan de la casa y entró con los padres y los 3 discípulos y resucitó a la niña. Así respondió a la fe de Jairo, pues pese a la noticia de la muerte y del descreimiento de familiares y vecinos, aceptó que el Señor lo acompañase. Con esta historia el Espíritu Santo nos enseña que no nos dejemos influir por aquellas personas que critican al cristianismo y se burlan de los creyentes, afirmando que los milagros escritos en la Biblia son fábulas y que las escrituras son mitos con los que las iglesias engañan a los adherentes. La Biblia contiene desde el principio el relato de milagros que realmente sucedieron. Los más trascendentales, la creación en 6 días por el poder de la palabra y la resurrección de Cristo. Si la mujer con esa enfermedad crónica y sumida en la pobreza y este hombre con una hija sufriendo una enfermedad aparentemente terminal viviesen hoy en día, habrían buscado la ayuda de Jesús por medio de sus oraciones sinceras y fervientes, pues él ya no se encuentra visible en este mundo. Y sigue teniendo el poder de hacer milagros según su compasión, su gracia y su amor sin límites. Quiero destacar otro hecho importante que nos consuela y fortalece nuestra confianza en Cristo. Esta mujer estaba en medio de una multitud y por primera vez cerca de él. Sin embargo, supo que ella necesitaba su atención. Hoy también Jesús y su Padre escuchan e individualizan a cada creyente que invoca su nombre entre los 8.000 millones de seres humanos que habitan el planeta. El texto afirma que para que alguien conozca a Cristo y empiece a creer en Él como su Salvador, el Espíritu Santo necesita que otra persona le hable sobre Él. Esa es la principal razón por la que seguimos estando en este mundo, aun cuando por nuestra fe ya somos salvos. Señor, te damos gracias que por tu amor al Padre y a todos nosotros nos llamaste a integrar tu iglesia. Te rogamos que nos ayudes a hacer luz y compartir nuestra alegría por la herencia eterna que recibiremos, hablando con convicción y sin temor a la oposición. Que así sea. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios el Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.